El misterio de la supervivencia de los Nefilim, aquellos gigantes descritos en la Biblia como seres poderosos que vivieron en la tierra antes del diluvio, ha cautivado la imaginación de estudiosos, historiadores y creyentes. Estas enigmáticas criaturas plantean muchas preguntas. ¿Lograron sobrevivir al catastrófico diluvio enviado por Dios para purificar el mundo? Si es así, ¿cómo lograron sobrevivir y qué papel jugaron en la historia de la humanidad después de este evento? Aquí exploramos 8 aspectos importantes que ayudan a comprender mejor este fenómeno. ¿Quiénes eran los Nefilim? Los Nefilim son descritos en la Biblia como una raza de gigantes, poderosos y temibles, cuya presencia marcó una época oscura en la historia de la humanidad. La palabra Nefilim proviene del hebreo y se puede traducir como los caídos o aquellos que han caído. En el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Génesis, Génesis 6, 1-4, se menciona que los Nefilim surgieron cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y engendraron una descendencia excepcionalmente fuerte y de gran estatura. Sin embargo, el significado exacto de hijos de Dios ha generado muchos debates entre teólogos y estudiosos de la Biblia. Algunos interpretan que los hijos de Dios hace referencia a los ángeles caídos que, al rebelarse contra Dios, descendieron a la tierra y tomaron forma humana para unirse a las mujeres mortales. Esta teoría sostiene que los Nefilim son fruto de una unión prohibida entre seres celestiales y humanos, lo cual habría llevado a la creación de estos seres híbridos y colosales que poseían características sobrehumanas. La unión de lo divino con lo humano, según esta perspectiva, representaba una transgresión grave de las leyes divinas, lo que habría contribuido al aumento de la maldad y el desorden en la tierra. Por otro lado, hay quienes creen que los hijos de Dios eran simplemente una referencia a una línea particular de descendientes humanos. Posiblemente los descendientes de Set, el hijo de Adán, que en esa época eran considerados más justos y piadosos. Según esta interpretación, los Nefilim no eran producto de una intervención sobrenatural, sino de una unión entre dos linajes humanos distintos, donde los descendientes de Set se mezclaron con los descendientes de Caín, conocidos por su inclinación hacia la corrupción. Esta unión, según los creyentes de esta teoría, llevó a una degeneración moral en la sociedad, dando lugar a una generación de líderes tiránicos y opresivos que fueron conocidos como gigantes debido a su comportamiento brutal y su poder. Más allá de su origen, los Nefilim son descritos como los poderosos de la antigüedad. Los hombres de renombre, indicando que no solo eran temidos por su fuerza física, sino que también ejercían una gran influencia en las comunidades antiguas. En los textos antiguos, se les menciona como individuos de un tamaño y fortaleza asombrosos, capaces de grandes hazañas de combate y de imponer su voluntad sobre otros. Su presencia en la tierra es vista como uno de los factores que condujeron a la creciente maldad y violencia que imperaba antes del diluvio. Se cree que el poder y la influencia de los Nefilim llegaron a tal punto que se volvieron símbolos de corrupción, imponiendo su dominio sobre los demás y haciendo que la humanidad cayera en la idolatría y la perversión. Finalmente, el relato de los Nefilim no solo plantea preguntas sobre el origen y la naturaleza de estos seres, sino que también tiene una dimensión espiritual profunda. Para algunos, los Nefilim representan las consecuencias de desobedecer las leyes divinas y de buscar el poder a través de medios prohibidos. Su historia sirve como un recordatorio de cómo la humanidad puede desviarse de su propósito cuando se deja seducir por el poder y la ambición. En última instancia, los Nefilim son parte de una narrativa de advertencia en la Biblia, que subraya la necesidad de mantenerse fiel a los preceptos divinos para evitar la destrucción espiritual y moral. La mención de los Nefilim en la Biblia sigue siendo una de las referencias más enigmáticas y fascinantes. Y hasta hoy, continúa siendo un tema de estudio,
debate y especulación entre académicos y creyentes por igual. El diluvio como purificación divina. El relato del diluvio universal en la Biblia es uno de los eventos más trascendentales y simbólicos en la historia de la humanidad. Según el libro de Génesis 6, 5-8, Dios decidió enviar un diluvio devastador para purificar la tierra debido a la corrupción y al pecado generalizado que reinaban entre los seres humanos. Se menciona que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ante esta situación de depravación y violencia, Dios lamentó haber creado a la humanidad y decidió destruir toda carne, preservando únicamente a Noé y a su familia. Quienes hallaron gracia ante sus ojos, la decisión de Dios de enviar el diluvio no fue tomada a la ligera. El diluvio fue un acto de justicia y misericordia. La justicia, porque la maldad había alcanzado un nivel insoportable, y la misericordia, porque el diluvio representaba una forma de limpiar la tierra de toda la corrupción que la había contaminado, permitiendo que una nueva humanidad, representada en Noé y su familia, pudiera habitar la tierra en un estado de pureza renovada. En este sentido, el diluvio puede interpretarse como una especie de bautismo de la tierra, un acto de purificación en el cual se elimina lo corrupto para que pueda emerger una creación restaurada. Sin embargo, surge una pregunta intrigante en relación con los Nefilim. Si el diluvio tenía como propósito erradicar toda la maldad y la corrupción de la tierra, ¿por qué hay menciones de gigantes o Nefilim en textos bíblicos posteriores al diluvio? Esta cuestión ha llevado a teólogos, estudiosos y lectores a plantear varias teorías para explicar cómo estos seres pudieron haber sobrevivido a una catástrofe tan abrumadora, o bien, cómo reaparecieron después de este evento. Una de las teorías más populares sostiene que los Nefilim no sobrevivieron al diluvio de manera literal, sino que su linaje pudo haber resurgido a través de nuevos actos de rebelión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. En este contexto, algunos creen que los ángeles caídos volvieron a desobedecer las leyes divinas y repitieron su unión con seres humanos después del diluvio, generando una nueva generación de gigantes. Esta explicación sugiere que la rebelión de los ángeles caídos no se limitó al periodo anterior al diluvio, sino que continuó después, en un intento de desafiar la voluntad de Dios y de corromper la creación divina. Otra teoría sugiere que el diluvio, aunque global, pudo haber dejado sobrevivientes en regiones remotas o en lugares inaccesibles. De acuerdo con esta hipótesis, algunos Nefilim habrían logrado escapar de la destrucción refugiándose en áreas montañosas o en islas desconocidas para los habitantes de esa época. Esta explicación, aunque menos aceptada, plantea la posibilidad de que el diluvio no haya afectado todas las áreas de la tierra por igual y que, por lo tanto, ciertos linajes de Nefilim hayan logrado sobrevivir. También existe la interpretación simbólica, que sostiene que la presencia de los Nefilim en textos posteriores podría representar la persistencia del mal y la corrupción en la humanidad. Aunque el diluvio purificó la tierra de los males evidentes, la inclinación al pecado permaneció en la naturaleza humana. Así, los Nefilim podrían verse como una metáfora de la continuidad de la lucha entre el bien y el mal en el corazón del hombre, una lucha que el diluvio no pudo erradicar completamente. Además, el diluvio también puede interpretarse como una advertencia para las generaciones futuras. Al enviar esta destrucción masiva, Dios mostró las consecuencias inevitables de la desobediencia y la corrupción. La historia del diluvio enseña que, aunque Dios es misericordioso, también es justo, y que el pecado no quedará sin castigo. Los Nefilim, entonces, no solo representan una anomalía en la historia de la humanidad, sino un recordatorio continuo de los peligros de la transgresión y la necesidad de adherirse a los mandamientos divinos. Conclusión de este punto:
El diluvio fue un acto de juicio y restauración que buscaba restablecer el orden y la pureza en la creación de Dios. Sin embargo, la presencia de los Nefilim en tiempos posteriores al diluvio plantea un misterio fascinante sobre la naturaleza de estos seres y el alcance de la purificación divina. Sea como sobrevivientes literales o como símbolos de la corrupción humana, los Nefilim recuerdan la constante tensión entre el bien y el mal en el mundo, y la necesidad de mantenerse fiel a la voluntad de Dios para evitar la decadencia espiritual. Posibles supervivencias de los Nefilim. La posibilidad de que los Nefilim hayan sobrevivido al diluvio ha intrigado a estudiosos y teólogos durante siglos. La Biblia menciona a estos gigantes tanto antes como después del diluvio, lo cual ha llevado a especulaciones sobre cómo lograron escapar a la devastación total de la tierra. Para entender este misterio, es importante explorar las diferentes teorías y suposiciones sobre las formas en las que los Nefilim podrían haber sobrevivido o reaparecido en tiempos posteriores al gran cataclismo. A continuación, se presentan algunas de las teorías más destacadas. La teoría de la segunda generación de Nefilim. Una de las explicaciones más comunes es la posibilidad de una segunda generación de Nefilim. Esta teoría sugiere que los ángeles caídos que engendraron a los primeros Nefilim antes del diluvio podrían haber repetido sus acciones después de la catástrofe. En otras palabras, los hijos de Dios, interpretados por algunos como ángeles caídos, habrían descendido nuevamente a la tierra y se habrían unido a mujeres humanas, dando lugar a una nueva generación de gigantes. Esta explicación sostiene que, aunque el diluvio fue un acto divino para erradicar la maldad, la rebelión de estos seres celestiales persistió, provocando nuevamente el surgimiento de Nefilim en el mundo. Según esta teoría, los ángeles caídos seguían desafiando las leyes divinas, insistiendo en mezclarse con la humanidad para corromper la creación de Dios y establecer su propio linaje en la tierra. Este concepto se apoya en el hecho de que, en textos posteriores a Génesis, como el libro de Números y el de Josué, se menciona la presencia de gigantes en la tierra, particularmente en la región de Canaán. Estas referencias sugieren que la aparición de los Nefilim no fue un fenómeno aislado antes del diluvio, sino una influencia continua y perturbadora en la historia de la humanidad. La supervivencia en regiones remotas. Otra teoría sugiere que algunos de los Nefilim pudieron haber encontrado refugio en regiones inaccesibles o remotas, donde el diluvio no tuvo un efecto devastador. Según esta hipótesis, estos gigantes podrían haberse escondido en áreas montañosas, cavernas profundas o incluso islas lejanas donde las aguas del diluvio no los alcanzaron. Aunque esta teoría es menos aceptada en círculos teológicos, algunos creen que la geografía de la Tierra en aquel tiempo pudo haber permitido que ciertas áreas quedaran protegidas de la inundación total. Esta teoría también se ve respaldada por relatos mitológicos de diversas culturas antiguas, que describen a gigantes o seres poderosos habitando tierras lejanas y montañosas, a menudo inaccesibles para el ser humano común. Por ejemplo, los mitos griegos y nórdicos hablan de seres gigantes en tierras remotas y frías, lo cual podría reflejar un eco cultural de la presencia de los Nefilim después del diluvio. Aunque no existe evidencia bíblica directa que respalde esta teoría, plantea una intrigante posibilidad sobre la supervivencia de estos seres, la genética de los Nefilim preservada en los descendientes de Noé. Otra interpretación sugiere que, aunque los Nefilim fueron físicamente destruidos por el diluvio, sus genes o su linaje espiritual pudieron haberse preservado en la descendencia de Noé. Según algunos estudiosos, las esposas de los hijos de Noé podrían haber sido portadoras de la herencia genética de los Nefilim, lo cual explicaría por qué la presencia de gigantes resurge en los textos bíblicos después del diluvio. En esta teoría, los Nefilim no habrían sobrevivido literalmente, sino que su linaje habría continuado de forma latente y se habría manifestado en generaciones futuras. Esta teoría plantea que la semilla de los Nefilim no fue completamente eliminada del mundo,
sino que permaneció dormida hasta resurgir en ciertos individuos o grupos específicos en tiempos posteriores. Este linaje, aunque diluido, podría haberse manifestado en ciertas características físicas o espirituales que los descendientes de Noé transmitieron a sus hijos. Esta hipótesis explicaría cómo los gigantes reaparecieron en la región de Canaán y en otras áreas donde los israelitas los encontraron. La teoría simbólica, además de las teorías que sugieren una supervivencia física, también existe la interpretación simbólica. Según esta perspectiva, los nefilim podrían haber sido destruidos físicamente en el diluvio. Pero la corrupción y maldad que representaban continuaron en la humanidad. Esta teoría sugiere que, aunque los gigantes como tal ya no existían, la influencia de la rebelión, la violencia y la corrupción se mantuvo en la humanidad, simbolizando así la persistencia del pecado. En este contexto, los nefilim no serían seres físicos supervivientes, sino símbolos de la continua inclinación de la humanidad hacia el mal. Esta interpretación, aunque menos literal, permite ver a los nefilim como una representación de los impulsos oscuros que residen en el ser humano, una naturaleza que ni siquiera el diluvio pudo eliminar por completo. Así, los nefilim seguirían presentes en la historia bíblica como recordatorio de la constante lucha entre el bien y el mal en la humanidad. Conclusión del punto: la cuestión de si los nefilim sobrevivieron al diluvio sigue siendo un misterio. Cada teoría, ya sea física o simbólica, busca explicar cómo estos seres, que representan la corrupción y la desobediencia, pudieron haber tenido una influencia persistente en el mundo postdiluviano. Sea como supervivientes literales, como una nueva generación de híbridos o como símbolos de la continua batalla contra el pecado, los nefilim dejan una huella profunda en la narrativa bíblica y en la reflexión espiritual sobre la naturaleza humana y la justicia divina. La influencia de los nefilim en los pueblos después del diluvio. Aunque el diluvio fue un acto de purificación destinado a erradicar la corrupción de la tierra, la Biblia menciona que, después de este cataclismo, aún existían gigantes en la tierra, particularmente en la región de Canaán. Esta referencia ha generado curiosidad y especulación entre los estudiosos, quienes se preguntan cómo estos seres pudieron seguir existiendo y cuál fue su influencia en los pueblos que habitaban aquellas tierras. La presencia de gigantes después del diluvio no solo plantea preguntas sobre su supervivencia, sino también sobre su impacto en las culturas y sociedades de la antigüedad. La mención de gigantes en Canaán y otras tierras. En el libro de Números, Números 1 y 33, se describe cómo los espías israelitas enviados a Canaán observaron la presencia de los Anakim, una raza de gigantes, a quienes describen diciendo: y allí vimos a los gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esta mención no solo indica que los gigantes existían en Canaán, sino que su presencia era imponente y temible. Los israelitas sentían una profunda sensación de inferioridad frente a estos seres, lo cual subraya la magnitud física y la influencia que estos gigantes tenían sobre los pueblos vecinos. Además de los Anakim, la Biblia también menciona a otros grupos de gigantes, como los semitas y los refuaitas, que habitaban distintas regiones en el antiguo Cercano Oriente. Estos pueblos gigantescos se caracterizaban no solo por su tamaño, sino también por su fuerza y habilidad en la guerra, lo cual los convertía en una amenaza formidable para los israelitas y otros pueblos que buscaban establecerse en aquellas tierras. Esta influencia se reflejaba en las narraciones de conflictos y batallas, en las cuales los gigantes desempeñaban un papel protagónico como adversarios difíciles de vencer. La guerra contra los gigantes y la conquista de Canaán. La influencia de los gigantes en los pueblos antiguos fue tan significativa que incluso los israelitas, bajo el liderazgo de Josué,
se enfrentaron directamente a ellos en su campaña para conquistar la tierra prometida. La Biblia describe varias confrontaciones en las que los israelitas tuvieron que luchar contra estos pueblos gigantes para poder establecerse en Canaán. Estas batallas simbolizan no solo un conflicto físico, sino también una lucha espiritual, ya que los gigantes representaban una corrupción que, en la mentalidad israelita, debía ser erradicada para que la tierra fuese verdaderamente pura y habitable. Uno de los relatos más destacados es la lucha entre el joven David y el gigante filisteo Goliat, descrito en el primer libro de Samuel, 1 Samuel 17. Goliat es presentado como un guerrero de gran estatura y fuerza, cuya presencia infundía terror en el ejército israelita. La victoria de David sobre Goliat se convierte en un símbolo de la intervención divina y la victoria de la fe sobre la fuerza física. Esta historia refleja cómo los gigantes eran vistos no solo como enemigos físicos, sino también como representantes de poderes contrarios a Dios y a su pueblo. Influencia cultural y simbólica de los gigantes en la región. La presencia de los gigantes también dejó una huella profunda en la cultura y las leyendas de la región. Muchas de las historias sobre los refuaitas y los anakim se convirtieron en leyendas que reflejaban el temor y respeto que estos pueblos sentían hacia estas criaturas. Incluso en tiempos posteriores, se mencionan tradiciones sobre antiguos gigantes que alguna vez dominaron la tierra, y estas historias se transmitieron de generación en generación, consolidando la imagen de los gigantes como seres poderosos y a menudo temidos. Además, algunas de las construcciones antiguas en la región, como los enormes muros de ciertas ciudades cananeas y estructuras megalíticas, fueron atribuidas a los gigantes, dado que su tamaño y técnica de construcción parecían sobrepasar la capacidad de los humanos comunes. Estas estructuras se convirtieron en símbolos de la grandeza y el misterio de los gigantes, y su asociación con estos seres les confería una dimensión mítica que reforzaba la idea de que los gigantes no solo existieron, sino que dejaron una marca duradera en el paisaje y la cultura de la región. Los gigantes como símbolo de oposición a Israel. En el contexto bíblico, los gigantes a menudo se presentan como enemigos del pueblo de Israel y de su propósito divino. Su presencia en la tierra prometida era un obstáculo a superar, y las batallas contra ellos representaban una lucha entre el bien y el mal, entre el pueblo de Dios y las fuerzas de la corrupción. Para los israelitas, vencer a los gigantes no solo era una victoria militar, sino también un acto de obediencia a Dios y de purificación de la tierra. La eliminación de estos pueblos gigantes simbolizaba la erradicación de influencias malignas y la restauración del orden divino en la tierra. El legado espiritual de los Nefilim en las culturas posteriores. El legado de los Nefilim y otros gigantes se extendió más allá de la cultura israelita. En las culturas vecinas, como la babilónica, egipcia y griega, también encontramos relatos sobre gigantes y seres de enorme poder, lo cual sugiere que el impacto de los Nefilim tuvo un alcance mucho mayor. Estas historias compartidas reflejan un reconocimiento común de estos seres en las tradiciones de la región. Podrían indicar que el recuerdo de los Nefilim persistió en la memoria colectiva de muchas civilizaciones antiguas, adaptándose y evolucionando con el tiempo. Conclusión del punto. La influencia de los Nefilim y otros gigantes en los pueblos después del diluvio es innegable y se refleja en múltiples relatos bíblicos y en las tradiciones de la región. Su presencia no solo impuso desafíos militares y sociales, sino que también tuvo un significado simbólico y espiritual, ya que representaban una corrupción que debía ser erradicada para que el pueblo de Dios cumpliera su propósito en la tierra prometida. A través de sus interacciones con los gigantes, los israelitas reafirmaron su identidad como el pueblo elegido y su misión de purificación y restauración. Los Nefilim y la cultura del mundo antiguo. La influencia de los Nefilim y la idea de gigantes trascendió ampliamente el ámbito bíblico,
dejando una profunda huella en las culturas del mundo antiguo. A lo largo de la historia, muchas civilizaciones conservaron historias de seres colosales, poderosos y temibles que habitaron la Tierra en tiempos ancestrales. Estos relatos sobre gigantes no solo fascinaban a los antiguos, sino que también ayudaron a definir cómo estas sociedades entendían el poder, lo sobrenatural y el equilibrio entre el bien y el mal. Los Nefilim, y la idea de gigantes en general, se convirtieron en símbolos que representaban tanto la grandeza como los peligros de la fuerza y la ambición desenfrenadas. La conexión entre los Nefilim y la mitología de Mesopotamia. Uno de los lugares donde encontramos paralelos con los Nefilim es en la antigua Mesopotamia. Los textos sumerios y acadios hablan de seres divinos y semidivinos que se mezclaron con humanos, generando linajes híbridos. En el poema épico de Gilgamesh, el protagonista, quien es descrito como un ser de fuerza sobrehumana y en parte de origen divino, busca desafiar los límites de la mortalidad. Al igual que los Nefilim, Gilgamesh es un personaje con atributos físicos y espirituales excepcionales, que se enfrenta a los dioses y busca establecer su propio poder y legado. Estas similitudes sugieren que la idea de seres colosales y poderosos con una conexión divina o semidivina era una creencia compartida en la región del Antiguo Oriente Próximo, y que los Nefilim podrían haber sido parte de una tradición cultural más amplia que abordaba los peligros de la mezcla entre lo divino y lo humano. Los gigantes en la mitología griega y romana. En la cultura griega, la idea de gigantes también estaba profundamente enraizada. Los titanes y los gigantes de la mitología griega fueron seres primordiales de gran poder y tamaño, que desafiaron a los dioses en la famosa Guerra de los Titanes y posteriormente en la Gigantomachia, o Guerra de los Gigantes. Estos conflictos míticos reflejan el tema recurrente de la rebelión contra la autoridad divina y la lucha por el poder absoluto, conceptos que también están presentes en la historia de los Nefilim. Los gigantes griegos y los Nefilim comparten una naturaleza indómita y una ambición de desafiar a los seres superiores, lo cual se interpreta como una advertencia contra la arrogancia y la desobediencia a los mandatos divinos. En la cultura romana, los gigantes también eran vistos como fuerzas de caos y destrucción, cuyo enfrentamiento con los dioses simbolizaba la lucha por mantener el orden en el universo. Esta perspectiva refuerza la visión de los Nefilim como elementos disruptivos en el mundo antiguo, cuya existencia misma representaba una amenaza al equilibrio que Dios buscaba restaurar con el diluvio. Los Nefilim y los constructores de estructuras megalíticas. Una de las teorías populares en torno a los gigantes en diversas culturas es la idea de que estos seres colosales fueron responsables de la construcción de las antiguas estructuras megalíticas, tales como los zigurats en Mesopotamia, las pirámides en Egipto y las estructuras de Stonehenge en el Reino Unido. Se cree que estas obras, debido a su tamaño y precisión, superaban las capacidades de los humanos comunes de la época y requerían una fuerza sobrehumana para erigirse. En muchas culturas, se atribuye la construcción de estos monumentos a gigantes o seres con una fuerza extraordinaria, lo cual refuerza la idea de que los Nefilim u otros gigantes dejaron un legado arquitectónico y cultural que perduró a lo largo de los siglos, aunque no existen pruebas concluyentes que vinculen directamente a los Nefilim con estas construcciones. Las leyendas de gigantes como constructores de monumentos antiguos alimentan la teoría de que estos seres colosales tenían un impacto cultural y técnico en las civilizaciones antiguas. La idea de que los gigantes dejaron huellas físicas en el mundo material simboliza, para muchos, la idea de que la influencia de los Nefilim perduró mucho después de su desaparición física. El legado de los Nefilim en otras tradiciones culturales, además de las culturas del cercano Oriente y el Mediterráneo, muchas otras tradiciones culturales también contienen relatos de gigantes y seres sobrehumanos. En la mitología nórdica, por ejemplo, existen los Jotuns o gigantes de hielo,
seres de gran tamaño y fuerza que habitan los territorios exteriores de Midgard y que representan fuerzas de destrucción y caos. Al igual que los Nefilim, los Jotuns a menudo se enfrentan a los dioses en una lucha eterna que simboliza el conflicto entre el orden y el caos, el bien y el mal. En las culturas indígenas de América, como la mitología de los pueblos nativos de Norteamérica, también existen relatos sobre seres gigantes que habitaban la Tierra antes de la llegada de los humanos modernos. Estas historias sobre gigantes a menudo representan una era primordial, llena de fuerzas sobrehumanas que definieron el mundo antes de su transformación en el lugar habitable para la humanidad. La similitud de estas leyendas en diferentes culturas alrededor del mundo indica que la figura del gigante o del ser colosal tiene una raíz arquetípica en la conciencia humana. La influencia espiritual y moral de los Nefilim en las culturas antiguas. Los Nefilim y los gigantes en general no solo influyeron en la cultura y la arquitectura, sino que también tenían un impacto en la espiritualidad y la moral de las culturas antiguas. Estos seres eran vistos como ejemplos de las consecuencias de desafiar a las fuerzas divinas. En muchas historias, la arrogancia y la rebeldía de los gigantes sirven como advertencia para aquellos que intentan adquirir poder sin respetar las leyes del universo. Así, los Nefilim se convirtieron en símbolos de la ambición y el orgullo desmesurado, y su destino funesto advertía a la humanidad sobre los peligros de seguir ese camino. Conclusión del punto. La presencia de los Nefilim y otros gigantes en las culturas antiguas no solo enriqueció las narrativas y las creencias de aquellas civilizaciones, sino que también proporcionó una profunda lección sobre los límites del poder humano y la importancia de respetar las leyes divinas. A través de los relatos sobre estos seres colosales, las sociedades del mundo antiguo encontraron una forma de explorar temas de poder, moralidad y espiritualidad, utilizando la figura de los gigantes como recordatorio de las consecuencias de transgredir los límites establecidos por las fuerzas superiores. Los conocimientos ocultos de los Nefilim. La figura de los Nefilim en la Biblia y otros textos apócrifos no se limita únicamente a su fuerza física o a su tamaño gigantesco. A menudo se sugiere que estos seres poseían conocimientos avanzados, habilidades y tecnologías que iban más allá de lo que los humanos de su época podían comprender. Según algunos textos y tradiciones, los Nefilim introdujeron a la humanidad en prácticas y conocimientos que influyeron profundamente en el desarrollo de las primeras civilizaciones, pero también llevaron a la corrupción y al deterioro moral de la sociedad. La transmisión de estos conocimientos ocultos es uno de los aspectos más fascinantes y controvertidos de la historia de los Nefilim. Los conocimientos prohibidos según el libro de Enoc, uno de los textos antiguos más importantes que describe los conocimientos transmitidos por los Nefilim a la humanidad, es el libro de Enoc. Aunque no forma parte del canon bíblico oficial, el libro de Enoc es una fuente valiosa para quienes buscan comprender la historia de los Nefilim y su influencia en el mundo antiguo. Según este libro, los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes o Grigori, descendieron a la tierra y tomaron a mujeres humanas como esposas, engendrando a los Nefilim. A cambio de estas uniones, los vigilantes enseñaron a los humanos conocimientos y habilidades prohibidas, que abarcaban desde la metalurgia y la fabricación de armas hasta la astronomía. La astrología y la magia. En el libro de Enoc se mencionan nombres específicos de los ángeles caídos y los conocimientos que impartieron. Por ejemplo, el ángel Azazel enseñó a los humanos a fabricar espadas, escudos y armaduras, mientras que Semjaza y otros ángeles introdujeron prácticas de hechicería, la interpretación de los movimientos celestiales y el conocimiento de las plantas y raíces para la preparación de pociones. Estos conocimientos, aunque poderosos, también tenían un alto costo, pues llevaban consigo la tentación de la violencia, la codicia y la corrupción espiritual.
De esta manera, los Nefilim se convirtieron en agentes de una sabiduría que, aunque poderosa, era moralmente corrosiva. El impacto de los conocimientos en la sociedad humana. La introducción de estos conocimientos avanzados impactó profundamente a las primeras civilizaciones. Con la habilidad de crear armas y dominar la metalurgia, los humanos ganaron poder para luchar y conquistar, lo cual trajo consigo una era de guerras y conflictos. La habilidad de leer los astros y practicar la magia les dio la ilusión de un control sobrenatural sobre el mundo, lo que condujo a una mayor dependencia de prácticas ocultistas y paganas. Esta influencia es vista en el relato bíblico como un acto de rebelión contra Dios, ya que los conocimientos proporcionados no estaban destinados a los seres humanos en esa época y los alejaban de la espiritualidad pura que se esperaba de ellos. Para los antiguos israelitas, los conocimientos introducidos por los Nefilim y los vigilantes representaban una amenaza a la fe en el Dios único, ya que promovían prácticas que llevaban a la idolatría y a la corrupción de la moralidad. En lugar de usar los conocimientos para el bien común, la humanidad comenzó a emplearlos para el beneficio propio y para la dominación de unos sobre otros. Este abuso de los conocimientos prohibidos es una de las razones que, según el relato bíblico, llevó a Dios a enviar el diluvio como una forma de purificar la tierra y restaurar el orden divino. La transmisión de conocimientos a través de las generaciones, aunque el diluvio buscó eliminar la corrupción de la tierra. Algunos estudiosos creen que ciertos conocimientos impartidos por los Nefilim lograron sobrevivir a la catástrofe a través de la línea de descendencia de Noé. Esta teoría sugiere que, si bien los Nefilim fueron destruidos, sus enseñanzas no desaparecieron por completo y continuaron influenciando a generaciones posteriores. Los conocimientos transmitidos se habrían mantenido en secreto y preservado por linajes específicos, convirtiéndose en parte de las tradiciones ocultas de varias culturas. Esto explicaría cómo ciertos avances en la metalurgia, la astronomía y las prácticas esotéricas continuaron desarrollándose en civilizaciones antiguas. Algunos textos apócrifos y tradiciones esotéricas consideran que estos conocimientos ocultos fueron preservados y transmitidos en círculos de sabiduría secreta, como los antiguos sacerdotes de Egipto o los magos de Babilonia. En estos grupos, los conocimientos atribuidos a los Nefilim se mantuvieron como un saber reservado para la élite, lo cual reforzó la idea de que el conocimiento era un poder capaz de ser utilizado tanto para el bien como para el mal. Los Nefilim como precursores del conocimiento prohibido en otras culturas. La idea de que seres superiores transmitieron conocimientos avanzados a la humanidad no es exclusiva de la tradición bíblica. En muchas otras culturas encontramos relatos de seres que descendieron a la tierra y otorgaron a los humanos habilidades y tecnologías extraordinarias. En la mitología sumeria, por ejemplo, se menciona a los Anunnaki, dioses que también interactuaron con los humanos y les proporcionaron conocimientos sobre agricultura, astronomía y arquitectura. En la tradición griega, Prometeo es un titán que entrega el fuego a la humanidad, simbolizando la transmisión de un poder que los dioses habían reservado para sí mismos. Estos paralelismos entre los Nefilim y figuras similares en otras culturas sugieren que la figura de seres divinos o semidivinos que entregan conocimientos prohibidos es un arquetipo universal. Este arquetipo refleja la ambición humana por adquirir saberes que pueden mejorar su vida, pero también plantea el dilema ético de si la humanidad está preparada para manejar tales conocimientos sin corromperse en el proceso. El simbolismo de los conocimientos ocultos de los Nefilim. Los conocimientos ocultos de los Nefilim también tienen un profundo simbolismo espiritual. En la narrativa bíblica, estos conocimientos representan la tentación de alcanzar el poder divino sin obedecer las leyes de Dios. Así, los Nefilim se convierten en símbolos de la transgresión de los límites establecidos por el Creador,
un recordatorio de que el deseo de poder sin la guía de la sabiduría divina conduce a la destrucción. Esta historia también pone de relieve la importancia de la humildad y el respeto por los límites divinos, advirtiendo a la humanidad sobre los peligros de manipular conocimientos y fuerzas que no comprende plenamente. Conclusión del punto: los conocimientos ocultos de los Nefilim fueron un regalo envenenado para la humanidad. Aunque proporcionaron poder y habilidades, estos conocimientos también trajeron consigo la semilla de la corrupción y la violencia. La historia de los Nefilim y los conocimientos que transmitieron nos enseña sobre los límites del poder humano y la importancia de la humildad ante el misterio de lo divino. En última instancia, los conocimientos prohibidos representan una advertencia sobre la naturaleza destructiva de la ambición descontrolada y el deseo de desafiar las leyes de Dios, recordándonos que el verdadero conocimiento debe estar al servicio del bien y de la armonía divina. La lucha contra los gigantes en la historia de Israel. La historia del pueblo de Israel está llena de desafíos y enfrentamientos, y uno de los aspectos más fascinantes de su recorrido espiritual y militar es su lucha contra los gigantes, una lucha que simboliza el enfrentamiento del bien contra el mal, de lo divino contra lo profano. La presencia de gigantes en la tierra prometida, mencionada en varios pasajes bíblicos, representaba para los israelitas un gran obstáculo tanto en el ámbito físico como espiritual, ya que estos gigantes eran vistos como encarnaciones de la corrupción y el desorden que Dios buscaba erradicar, los espías en la tierra de Canaán y el temor a los gigantes. Uno de los primeros encuentros entre los israelitas y los gigantes se relata en el libro de Números, Números 13, 32-33, cuando Moisés envió a 12 espías a explorar la tierra de Canaán. Al regresar, 10 de ellos informaron que en esa tierra habitaban los descendientes de Anak, conocidos como Anakim, una raza de gigantes. Los espías, aterrorizados, dijeron: «Y allí vimos a los gigantes, hijos de Anak, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos». Este reporte generó un pánico generalizado entre el pueblo, que comenzó a dudar de la promesa de Dios de entregarles esa tierra. La reacción de los espías y del pueblo muestra la magnitud del temor que los gigantes inspiraban. Para los israelitas, los gigantes no solo representaban un enemigo físico imponente, sino también una amenaza espiritual que parecía insuperable. Esta historia refleja la constante lucha entre la fe y el miedo, y subraya la importancia de confiar en la guía divina incluso cuando los desafíos parecen insuperables. La conquista de Canaán y la guerra contra los gigantes. Durante la conquista de Canaán, los israelitas se enfrentaron a varios pueblos gigantes, incluyendo los Anakim y los Refoaitas. En el libro de Josué, se relata cómo Josué y sus ejércitos lograron derrotar a estos gigantes y conquistar la tierra que Dios había prometido a los descendientes de Abraham. La guerra contra los gigantes se convierte así en un símbolo de la misión divina de Israel. Una misión que implicaba no solo la conquista de tierras, sino también la purificación de las mismas de toda influencia corrupta y pagana. La erradicación de los gigantes de Canaán fue vista como un mandato divino, ya que estos seres eran considerados una fuente de corrupción y desobediencia. En Deuteronomio 9, 1-3, Dios le recuerda a Israel que él mismo irá delante de ellos para expulsar a los pueblos poderosos y los gigantes que habitaban la tierra. Este pasaje refuerza la idea de que la lucha contra los gigantes no era una batalla ordinaria, sino una batalla espiritual en la que Dios estaba profundamente involucrado, guiando a su pueblo para establecer un lugar santo y libre de la influencia de aquellos que se oponían a su voluntad. David y Goliat, el triunfo de la fe sobre la fuerza. Uno de los episodios más famosos de la Biblia que involucra a un gigante es el enfrentamiento entre el joven pastor David y el gigante filisteo Goliat. Goliat, descrito como un guerrero enorme y temible, desafió al ejército de Israel durante 40 días,
sembrando el temor entre los soldados. Ninguno de los hombres del ejército israelita se atrevía a enfrentarse a él, hasta que David, un joven sin experiencia en combate pero con una gran fe en Dios, decidió aceptar el desafío. Armado solo con una honda y su profunda confianza en el Señor, David logró vencer a Goliat, derribándolo con una piedra en la frente. Este triunfo no solo es una muestra de la valentía de David, sino que también simboliza la victoria de la fe sobre la fuerza bruta, de lo espiritual sobre lo físico. La historia de David y Goliat ha perdurado a lo largo de los siglos como un recordatorio de que, con la ayuda de Dios, incluso los desafíos más grandes pueden ser superados, y que la verdadera fuerza reside en la fe y la obediencia a lo divino. Gigantes y el simbolismo del mal y la corrupción, para el pueblo de Israel. Los gigantes no solo eran enemigos militares, eran símbolos de la corrupción y la idolatría que caracterizaban a los pueblos que habitaban Canaán antes de su llegada. La presencia de gigantes en la tierra prometida representaba una amenaza a la pureza que Dios deseaba para su pueblo. Estos seres eran vistos como un remanente de la corrupción que había llevado al diluvio, una manifestación de la rebelión contra Dios que aún persistía en la tierra. La lucha contra los gigantes, por lo tanto, no se limitaba a un conflicto militar. Era una misión sagrada que buscaba restaurar el orden y la pureza en el mundo, un reflejo de la misión de Israel como el pueblo elegido para llevar la luz de Dios a las naciones. Al derrotar a los gigantes, los israelitas reafirmaban su compromiso con Dios y rechazaban las influencias malignas que habían corrompido a la humanidad. La importancia de la obediencia y la confianza en Dios a lo largo de las historias de confrontación con los gigantes. Un tema central es la importancia de la obediencia y la confianza en Dios. Los gigantes representaban un desafío que, a simple vista, parecía insuperable. Sin embargo, cada vez que el pueblo confió en la guía divina y actuó en obediencia, lograron vencer a sus enemigos. La Biblia subraya que la victoria no dependía de la fuerza militar de Israel, sino de su fe en Dios y de su disposición para seguir sus mandamientos, incluso cuando la situación parecía desesperada. Gigantes en el contexto de la profecía y el fin de los tiempos. Algunos estudiosos de la Biblia interpretan la lucha contra los gigantes como un símbolo de los desafíos que enfrentarán los creyentes en los últimos tiempos. Según esta perspectiva, los gigantes representan fuerzas de corrupción y rebelión que se oponen al orden divino, y la lucha contra ellos es una prefiguración de la batalla final entre el bien y el mal. La historia de los gigantes en la Biblia, entonces, no es solo un relato del pasado, sino una advertencia para el futuro y un recordatorio de que la victoria final pertenece a aquellos que confían en Dios. Conclusión del punto. La lucha contra los gigantes en la historia de Israel representa mucho más que un conflicto militar. Estos gigantes simbolizan la corrupción, la desobediencia y la oposición a Dios, y la victoria sobre ellos es una afirmación del poder de la fe y de la protección divina sobre su pueblo. A través de su fidelidad a Dios, los israelitas fueron capaces de superar los obstáculos aparentemente imposibles, demostrando que, aunque los desafíos puedan ser enormes, el poder de Dios es infinitamente mayor. La historia de la lucha contra los gigantes nos recuerda la importancia de la fe, la obediencia y la valentía en nuestro propio caminar espiritual, y nos inspira a enfrentar nuestras propias gigantes con la confianza de que Dios siempre está a nuestro lado. El significado espiritual y las lecciones de los Nefilim en la Biblia. La historia de los Nefilim en la Biblia es rica en simbolismo y contiene lecciones espirituales profundas que han perdurado a lo largo de los siglos. Más allá de la fascinación que despierta la idea de gigantes en la tierra y sus posibles interacciones con los seres humanos, los Nefilim representan conceptos espirituales y morales esenciales para la fe y la comprensión de la naturaleza humana. A través de los relatos de los Nefilim, la Biblia nos ofrece una perspectiva sobre los peligros del orgullo, la rebelión contra la voluntad divina,
y la corrupción que puede surgir cuando se traspasan los límites establecidos por Dios. La historia de estos seres sirve, además, como una advertencia para las generaciones futuras sobre los peligros de desviarse del camino de la fe. Los Nefilim como símbolo de la corrupción y la rebelión. Los Nefilim son el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, una unión que muchos consideran una transgresión a las leyes divinas. Según algunos estudiosos, esta mezcla prohibida simboliza la arrogancia y el deseo de alcanzar un poder y un conocimiento que no les correspondía. Al desafiar el orden divino, estos seres introdujeron en el mundo una forma de corrupción que, con el tiempo, contaminó a la humanidad y contribuyó al aumento de la violencia y el pecado. La aparición de los Nefilim es, por lo tanto, un recordatorio de cómo la desobediencia a Dios y el intento de sobrepasar los límites de lo permitido llevan, inevitablemente, a la decadencia moral. Este simbolismo se extiende a nuestras vidas hoy, pues la historia de los Nefilim nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y motivaciones. Nos advierte sobre el peligro de buscar poder, conocimiento o placer sin tener en cuenta las enseñanzas de Dios y el impacto que estas decisiones pueden tener sobre nuestra relación con Él y con los demás. La purificación a través del diluvio como respuesta divina. Dios envió el diluvio como una forma de purificar la tierra de la corrupción que había alcanzado su punto culminante con la presencia de los Nefilim. El diluvio representa no solo un acto de justicia, sino también de misericordia, pues permitió restablecer el orden divino y dar a la humanidad una nueva oportunidad de vivir en obediencia a los mandatos de Dios. La historia del diluvio nos recuerda que, aunque Dios es paciente y misericordioso, también es justo y no tolerará la maldad indefinidamente. En la lucha por mantener la pureza y la justicia en el mundo, Dios actúa para eliminar aquello que amenaza el bienestar de su creación. La purificación a través del diluvio es un tema recurrente en la Biblia y representa la necesidad de un renacimiento espiritual para superar la corrupción que reside en el corazón humano. La historia de los Nefilim, por lo tanto, nos anima a buscar nuestra propia purificación, alejándonos de las influencias que nos alejan de Dios y renovando nuestro compromiso con una vida de fe. La importancia de los límites divinos. Uno de los mensajes más claros que transmite la historia de los Nefilim es la importancia de respetar los límites establecidos por Dios. La Biblia muestra que el intento de los hijos de Dios de unirse con las hijas de los hombres fue una transgresión que tuvo graves consecuencias, no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Este acto de desobediencia revela cómo el deseo de alcanzar algo prohibido puede llevar a consecuencias devastadoras, tanto para quienes lo intentan como para quienes están a su alrededor. La historia de los Nefilim nos recuerda que los límites impuestos por Dios no son restricciones arbitrarias, sino barreras protectoras destinadas a salvaguardar el bienestar espiritual y moral de sus hijos. En nuestras vidas, también enfrentamos tentaciones que nos incitan a traspasar los límites de lo que es correcto. La historia de los Nefilim nos enseña que la verdadera libertad y plenitud se encuentran al vivir dentro del marco que Dios ha establecido, y que la verdadera sabiduría radica en aceptar y respetar estos límites. El poder de la humildad frente al orgullo. La historia de los Nefilim también se puede interpretar como una advertencia contra el orgullo y la arrogancia. Los Nefilim, al ser seres de gran poder, se dejaron llevar por el orgullo y la ambición, lo que los llevó a desafiar el orden divino. Su destino funesto subraya la importancia de la humildad como una virtud fundamental en la vida espiritual. En lugar de buscar su propio poder, los seres humanos están llamados a confiar en Dios y a reconocer que todo poder y sabiduría provienen de Él. La humildad nos protege de caer en el error de pensar que podemos actuar por encima de las leyes de Dios. La lección de la dependencia en la voluntad de Dios.
La historia de los Nefilim resalta la importancia de depender completamente de la voluntad de Dios en lugar de buscar nuestro propio camino o seguir nuestras propias ambiciones. La Biblia nos muestra que aquellos que actúan en oposición a Dios, como lo hicieron los hijos de Dios y los Nefilim, terminan enfrentando las consecuencias de su rebelión. Esta historia es un recordatorio de que, aunque podemos tener talentos y habilidades, debemos usarlos en obediencia a Dios, confiando en que su voluntad es siempre lo mejor para nosotros y para el mundo. Un llamado a la renovación espiritual. El relato de los Nefilim y su destrucción en el diluvio también se puede ver como un llamado a la renovación espiritual. Así como Dios envió el diluvio para purificar la tierra de la maldad, nos invita a buscar una purificación en nuestras propias vidas, renunciando a todo aquello que nos aleje de su presencia. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y a considerar si estamos siendo influenciados por deseos y tentaciones que nos apartan de Dios. Es un llamado a la introspección y al compromiso de vivir una vida alineada con los valores espirituales y la obediencia a su palabra. Conclusión del punto. La historia de los Nefilim en la Biblia es una advertencia y una enseñanza profunda sobre la naturaleza humana y nuestra relación con Dios. Nos recuerda los peligros de la desobediencia, el orgullo y el deseo de traspasar los límites impuestos por el Creador. Al reflexionar sobre estos relatos, podemos encontrar una guía espiritual para nuestras propias vidas, aprendiendo a valorar la humildad, la obediencia y el respeto por los mandatos divinos. En última instancia, la historia de los Nefilim es un recordatorio de que, aunque la humanidad enfrenta tentaciones y desafíos, siempre existe la oportunidad de renovar nuestra relación con Dios, buscando su gracia y su guía en cada paso del camino. Conclusión: la historia de los Nefilim es mucho más que un relato de gigantes en la Biblia. Es una lección espiritual profunda que trasciende el tiempo y el contexto. A través de la narración de su origen, su influencia y su caída, la Biblia nos muestra las consecuencias de la desobediencia a Dios, el peligro de la corrupción y la importancia de respetar los límites divinos. Los Nefilim representan la inclinación humana hacia el poder desmedido y la tentación de desafiar las leyes establecidas por el Creador. Sin embargo, también nos recuerdan que Dios es justo y misericordioso, dispuesto a ofrecer una oportunidad de renovación y purificación a quienes buscan volver a su camino. La historia de los Nefilim es una advertencia, pero también una invitación a la reflexión. Nos insta a considerar cómo vivimos nuestras propias vidas, a evaluar si nuestras acciones y deseos están alineados con la voluntad de Dios y a recordar que solo en la obediencia y en la humildad encontramos verdadera paz y propósito. Así como el diluvio fue una purificación para la humanidad, nosotros también estamos llamados a buscar una renovación espiritual, a eliminar la corrupción de nuestras vidas y a comprometernos a vivir en armonía con los mandamientos divinos.